Dios los bendiga, tomen su asiento ahí. Vamos a participar hoy de este tiempo de lectura. Démosle gracias al Señor. Y bueno, qué bueno es aprender de la palabra de Dios. Creo que había tarea o no había tarea. Muy bien. Vimos algo interesante que fue el Espíritu Santo le capacita para evangelizar. Amén. ¿Quién más que el Espíritu Santo, que es el mejor maestro, ¿no? Que nos capacita para poder llevar las buenas nuevas a otros. Por eso aquí en esta lección estamos mencionando 3 formas en las que el Espíritu Santo nos capacita, nos ayuda a cada uno de nosotros como creyentes en la evangelización. Por eso uno no puede decir, no, es que a mí me da pena, yo no puedo, es que no, mejor no, otro día, no. Porque ya conociendo nosotros que Él es el que nos ayuda, pues hay que lanzarse uno, ¿no? Sí, exacto, ya la humanidad de uno es la que de pronto se rechaza, pero el Espíritu Santo está listo ahí para acompañarnos y para hacer con nosotros lo que sea y ayudarnos, amén. Y Él va a estar ahí como el maestro para ayudarnos. Vimos que Él nos da la valentía y también nos da el amor, ¿se acuerdan? La valentía, el denuedo, las palabras de gracia para poder predicar y sobre todo el amor, cosa que a veces no practicamos, ¿no? Somos valientes pero no amamos, puede ser, ¿no? Pero dice la palabra que el Espíritu Santo también nos imparte ese amor. Nosotros leemos unas citas bíblicas que es a través de Él, a través del Espíritu de amor, a través del Espíritu Santo, que es, a través del Espíritu de amor que produce un fruto de amor, ¿se acuerdan en Gálatas? Y bueno, bien. 102, como dándole un pequeño. 101, ahora 102. Comencé de pecado. Vimos hasta Juan 16, 8 al 9, ¿se acuerdan? Que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, el que les muestra a las personas lo malo que han hecho, las hace sentirse incómodas cuando rechazan a Jesús, el único medio de salvación. Y eso es verdad. La gente se siente incómoda cuando rechaza a Jesús, ¿no se han dado cuenta? Y empiezan, es que, sí, otro día, no, es que sí, no sé qué. Pero saben, si ustedes leyeron las lecturas de esta semana en Romanos, dice que hay personas para salvación, hay otras que no van a recibir la salvación. Entonces eso es un versículo que a mí me dejó tocado, porque uno puede predicarle a mucha gente y darle, y si la gente no, yo creo que esa persona no es para salvación. Porque rechazan a Dios totalmente. Y están dentro del grupo que no se van a salvar. Es increíble. Yo digo, uy, Dios mío, ten misericordia de nosotros. Bien, alcanzamos a ver que Él reparte dones para ayudarnos en la evangelización, ¿sí? (12, 1 al 11). Ok, esa era la tarea. Bien, dice que el Espíritu Santo reparte dones hermosos para la obra de la evangelización de los inconversos, la edificación de la congregación local. Para compartir las buenas nuevas con los demás se necesita mucho los dones de la palabra de conocimiento, la de sabiduría, la de discernimiento de espíritus y el don de fe. Digamos que esas son como los 4 principales dones que se necesitan para evangelizar. Y por eso en 1 Corintios 12, 1 al 11 podemos leer creo que lo leímos, no, vamos a leerlo. Leámoslo aquí en clase, ¿vale? Del 1 al 11, vamos a leer. Sí. Del 1 al 11, 1 Corintios 12, 1 al 11. La palabra del Señor dice así en Nueva Versión Internacional: los dones espirituales. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús,
ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero a un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por este mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos y a otros profecía, a otros el discernir espíritus y a otros el hablar en diversas lenguas, y a otros el de interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Amén. Note lo que dice en el 11, ¿no? Sí, que todo. es el mismo Espíritu, ¿sí? El mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Y que solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Amén. Sí, que el Espíritu Santo es el que reparte, el que nos da. Da los dones. Él es el único, por eso Él está en todos los dones. Dice que a uno les da palabra de sabiduría, a otros de discernimiento, a otros de sanar, pero por el mismo Espíritu. Entonces, por eso nosotros no podemos dejar a un lado al Espíritu Santo. Siempre va a estar ahí, en los dones, en lo que nos regaló, esos regalos que nos dio, que nos van a acompañar en el tiempo de ir a evangelizar. Amén. Porque ahí es donde nos va a dar palabra de sabiduría para dar buenos consejos. Ahí nos va a dar una palabra de amor, ¿no? Una palabra de bondad, una palabra de discernir si hay espíritus que no son de Dios, ¿cierto? O hay unos que sí son de Dios. Todo eso nos lo está dando a través de esos dones para que nos ayuden a la evangelización. Por eso mire que nosotros no estamos diciendo es que cómo lo hacemos o qué hacemos. ¿Quién nos ayuda? Ahora, como dice el Chapulín, ¿quién podrá defendernos? No. Exacto, es que ya uno mire, ahí está todo, ahí está el Espíritu Santo, es el Maestro, Él está ahí en cada don, en cada regalo. Si no sabemos qué decir, oremos, Espíritu Santo, dime qué decir, y Él pone palabras en la boca. Amén. Y uno dice, oiga, ¿y a qué horas dije yo eso? Lo he vivido. ¿Cierto? No, todo lo hemos vivido. ¿Cierto? Uno está hablando con alguien y dice, oiga, ¿usted por qué me dijo eso tan bonito? Y yo, ¿qué le dije? Ay, sí, yo dije eso. ¿Cierto? ¿No le ha pasado? Sí, yo dije eso. El Espíritu Santo. Entonces, por eso, ahí tenemos que estar agarrados del Espíritu Santo. Cuando él habla de la palabra de conocimiento, ahí en el párrafo, en la página 102, dice, la palabra de conocimiento es un poco de conocimiento divino, es una información que le da el Espíritu sobre alguien o sobre algo. De otra manera no podría conocerla usted. De la misma manera la palabra de sabiduría es la sabiduría divina para decir o hacer lo correcto de la manera correcta. Es mucho más que la sabiduría natural porque la da el Espíritu Santo. ¿Sí ven? No es esa sabiduría de que yo sé hacer muebles, yo soy un carpintero, ¿no? Entonces yo sé una profesión, no. Esa sabiduría es una sabiduría natural. Claro, es la que Dios también pone en la naturaleza humana, pero la sabiduría divina es, como dice acá, para decir o hacer lo correcto de la manera correcta. Ustedes deberían subrayar ese pedacito, donde dice la sabiduría es la sabiduría divina para decir o hacer lo correcto de la manera correcta. Está al final de la página 102. ¿Sí? Eso es importantísimo para lo que estamos viendo. Bien, luego dice que es el don de discernimiento, que es otro don que necesitamos tener para evangelizar. El don de discernimiento de espíritus, que es la habilidad especial dada ¿por quién? Por el Espíritu, para ayudarnos a reconocer los espíritus del mundo invisible.
El espíritu de Dios, el espíritu del hombre e incluso los malos espíritus. Mire hasta dónde nosotros podemos discernir qué espíritu es de Dios y cuál no es de Dios. Y cuál es el espíritu del hombre también, ¿no? Porque hay gente que puede tener un buen espíritu, pero no tiene un espíritu de Dios, sino un espíritu del mundo únicamente. Entonces dicen, ay, tan buena gente que es, tan buena persona, mire cómo ayuda a los demás, mire cómo les da, pero no tiene el espíritu divino. Tiene un espíritu de obras o del hombre únicamente. Sí. Dice, cuando es necesario para su protección o para la liberación de alguien, es que Dios nos da ese discernimiento de espíritus, ¿no? Porque Él no dice discernimiento de espíritus, sino de espíritus. Y por lo menos aquí hay 3, ¿no? Que son conocer los espíritus del mundo invisible, conocer el espíritu de Dios y conocer el espíritu del hombre. Y aún, hay 4 casi, e incluso los espíritus malos. Entonces eso es algo que también debemos decirle, Señor, danos discernimiento. Cuando vamos a un hogar que uno siente como una pesadez, aquí hay algo, Dios mío, danos discernimiento, ¿qué hay aquí? Este ambiente está muy pesado. Sí, exacto, los ídolos es algo que oprime, eso tiene que ver con hechicería, con brujería y todo eso. Amén. Luego dice también, el don de la fe es la fe sobrenatural en Dios para suplir cierta necesidad o situación específica. El don de la fe es la fe sobrenatural en Dios para suplir una necesidad o una situación en una situación específica. Ahí quedamos, ¿cierto? Muy bien, vamos a mirar la historia de Saulo y Ananías, esa historia tremenda que está en Hechos capítulo 9, 1 al 18, que nos da a conocer la forma en que el Espíritu Santo reparte dones, ¿no? Para ayudar en la evangelización. Y vamos a mirarlo específicamente en este pasaje. Hechos 9, 1 al 18. Vamos a mirar. Conversión de Saulo. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido. Él es mi instrumento. Porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre.
Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Amén. Qué historia, ¿no? Tan tremenda. Sí, es una historia de una conversión hecha en una forma sobrenatural. Porque muchos dirían, pero ¿quién, este tipo tan malo, tan matón? Porque a una persona que no ha hecho el acto de matar a alguien, pero que es cómplice, es como el actor intelectual, también es culpable de matar a alguien. ¿Sí? Y Pablo consentía, dice la Biblia, consentía en que los cristianos fueran arrastrados, llevados a las cárceles, maltratados, muertos por causa del Señor, por causa del camino, se llamaba en ese momento, digamos, la doctrina de los cristianos, exacto, el camino. Y uno podría decir, pero ¿cómo será posible que un hombre tan malo, tan terrible, pueda convertirse? Quizás él no se habría convertido si alguien fuera y le predicara, porque diría, no, usted es un creyente, venga, lo matamos de una vez. En esta conversión de Saulo tenía que ocurrir algo sobrenatural, yo digo, algo que uno dice, solo Dios puede hacerlo, porque ningún ser humano, ni Pedro, ni Juan, ni otros que estaban por ahí o estaban en otro lado podían ir y decirle, venga, Saulo, no deje esas cosas que usted hace tan malas y conviértase, haga esta oración conmigo. Yo creo que no, ¿sí o no? No hubiera pasado. Solo tenía que haber una intervención divina de parte de Dios en un momento dado que era de camino a Damasco, presentarse el mismo Señor Jesús con una luz radiante, volverlo ciego, hacer sordos a los que estaban ahí, porque dice la Biblia que no solamente Pablo quedó ciego, sino los que estaban alrededor no oyeron nada, o sea que los dejó sordos. ¿Sí se dan cuenta? Sí, pero no, ahí habló que quedaban mudos, que quedaron fue mudos, es la cosa, o sea, no podían hablar. Sí escucharon la voz, pero no podían hablar ni ver a nadie, o sea, sí, que quedaron atónitos. Y hay una conversión, Pablo queda ciego, se levanta, los llevan de la mano ahí a esa casa donde está una persona llamada Judas, ¿sí? Ciego totalmente, sin comer ni beber 3 días, o sea que le tocó ayunar 3 días y orar. Y Dios escoge a un hombre que se llama Ananías y le dice, ahora te necesito a ti, tú eres un instrumento, ve allá, ponle las manos. Aquí estamos viendo cómo Dios usa una persona con sus dones para que vaya y ore por otro. Y él le dijo, en este momento Pablo está orando, allá está orando, yo creo que él está diciendo, Señor, ayúdame, quítame esta ceguera. Claro, en un ayuno continuo. Sí. Por eso esta historia, como dice acá, dice, ilustra la forma en que el Espíritu Santo reparte dones para ayudar en la evangelización. Pablo necesitaba ser evangelizado y mire quién lo evangelizó. En ese momento Ananías se convirtió en, bueno, eso es un término que uno dice normalmente, pero se convirtió en su padre espiritual, pero pues padre espiritual no es uno, sino uno que es nuestro padre. Pero ¿qué pasó? Hizo, como mejor dicho, como la tarea de acompañar a este hombre y ayudarlo. Amén. Ese es un hombre como cualquiera de nosotros que también podemos tener esos dones y ayudar a otras personas para evangelizarlos. Saulo, dice, conocido después como Pablo, era un implacable perseguidor de la iglesia hasta que el Señor lo arrestó. ¿Se acuerdan la historia del arresto? Hasta que el Señor lo arrestó. Él era el que arrestaba a los demás, los echaba a la cárcel, los arrastraba, pero ahora él fue arrestado, ¿por quién? Por el mismo Jesús. Amén. Mientras que experimentaba una maravillosa conversión, Ananías, otro creyente, oraba a solas. Amén. Amén. Claro. Dice,
¿cómo me vas a pedir que vaya y lo busque y ore por él? Yo he oído que, y es él reflejando los temores que muchas veces uno antepone para ir a algún lugar o hablar con alguien, ¿sí ve? Siempre ponemos objeciones, ponemos disculpas. Porque uno es lleno de miedos, ¿no? Exacto, encontramos razones para no hacer lo que Dios nos manda hacer. Pero el Señor le dijo, no, ve, tranquilo, ya Dios tiene todo preparado. O sea, ¿qué me enseña esto? Que cuando Dios me manda a mí a hacer algo, no debo temer porque Él ya tiene al otro lado todo listo y preparado. Listo, todo preparado. Tiene las personas, tiene los dones, tiene todo. Amén. La obediencia de Ananías. Ah, sí, aunque él no quería al principio, porque tenía miedo como todo ser humano. Ese hombre, eso hablan muy mal de él, o sea que nos va, de pronto me coge a mí y me mata. Pero no, mire que cuando Dios hace las cosas y Dios nos dice qué hacer, pues no va a pasar nada, Dios nos va a guardar. ¿Por qué? Porque como decía ahorita, ya tiene Dios todo preparado, Él va a llegar y va a encontrar todo listo. Entonces hay que obedecerle a Dios cuando Él nos diga, vaya y háblele a esa vecina, vaya y háblele a ese señor, dígale a ese que va ahí montado al lado del suyo en el Transmilenio o en el carro, no sé, mira a ver, háblele. Hay que obedecerle. Amén. Dice que el Señor, ahí en el siguiente párrafo dice, el Señor le reveló a Ananías datos acerca de Saulo en una visión. ¿Sí? En una visión. Y es por medio de la palabra de conocimiento, Ananías supo. ¿Sí? Por palabra de conocimiento, que es uno de los dones que nosotros debemos pedirle a Dios también, o decirle, Señor, yo quiero ese don de palabra de conocimiento. Porque él supo, él conoció, él supo dónde estaba hospedado Saulo y el nombre de la calle, ¿sí ve? En el versículo 11 lo dice, recordemos el versículo, léalo Sandrita en esa versión, en ese, el versículo 11 de Hechos 9. Sí. Ahí dice que él supo en dónde estaba hospedado Saulo y el nombre de la calle. Levántate y ve a la calle recta. En la casa de Judas busca un hombre de la ciudad de Tarso. Se llama Saulo y está orando allí. Amén. Lo segundo es que estaba orando, ¿sí ve? Él supo que estaba orando. Lo tercero es que él también le había visto en una visión. Mire lo que dice el verso 12, lean el verso 12. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías pueda ver de nuevo. Claro. Él supo también que iba a venir un hombre llamado Ananías, porque podría ir cualquier hombre, no, ¿usted quién es? No, yo soy Ananías. Ah, sí, Dios me mostró también que usted iba a venir y me iba a poner las manos y que me iba a sanar de la ceguera. ¿Eh? Entonces también sabía, o sea, supo que le había visto en una visión. Y el número 4 es que Saulo había sido escogido por Dios para servirle y sufrir por causa de su nombre. Y mire, leamos el versículo 15 y 16 de nuevo. Léelo ahí, Sandrita, en esa versión. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo: Ve, porque yo he elegido a este hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce, y ante el pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Dios mío. ¿Se dan cuenta que nosotros cuando somos creyentes no tenemos nada garantizado de que ya me convertí y no voy a sufrir nada? Todo me va a venir del cielo, todo va a ser una bendición total. No. En Hechos dice también que a través de muchas tribulaciones vamos a llegar al reino de los cielos. Entonces note que él le dijo, Dios le dijo qué iba a hacer, ¿no? Él es un instrumento elegido. Mira que en el versículo anterior dice, el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, o sea, a la gente que no era judía, pero también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Entonces a veces nosotros sufrimos, porque nos llamaron evangélicos, o porque nos llamaron cristianos, y uno, no, le da como, no, amén. Sí,
Yo evangelicé a una vecina y ella me decía que ella había durado 15 años en el evangelio, pero que cuando ella se enteró de verdaderamente qué era el cristianismo, ella se retiró de temor, porque dijo que el cristianismo es muy fuerte, que era muy duro. Y entonces yo le dije, pero bueno, Dios es grande, y tú le has preguntado a él. Dijo, no, yo ni siquiera volví a la iglesia, yo honestamente no he vuelto. Yo le dije, lo mejor es que tú mismo le preguntes a Dios qué es lo que tienes que hacer, pero no, tú no tomes la decisión. Claro. Pregúntele a él qué debes de hacer. Hay que pedirle que Dios le revele a uno. Mire cómo Dios le revela a uno. Dios no es un Dios de miedo, ni de temor, ni es un ogro. Claro que Él dice que nosotros vamos a pasar por tribulaciones y por sufrimiento, pero es por una causa. ¿Cuál es la causa? El hecho de llamarnos cristianos. Pero si nosotros vemos la historia, en esta época no hemos sufrido tanto como sufrieron en esa época, ¿sí? O como han sufrido algunos misioneros que están en lugares y en campos Persecuciones, claro. en persecuciones. Ellos sí, pero nosotros aquí estamos tan tranquilos. ¿Quién nos dice que no prediquemos? Nadie. No, y nadie además nos echa a la cárcel. Dios no puede, Él no pone más carga de la que uno puede llevar. Exacto. Es que ahí Entonces mire está. que tenemos un privilegio, entonces ¿por qué no lo hacemos? Es la pregunta, ¿no? Hagámoslo. Pablo tuvo que, ahora uno podría pensar en este versículo, como Pablo fue tan duro y tan malo con los creyentes, entonces Dios se está vengando de él. Y le está diciendo, mire, ahora usted va a saber cuánto tiene que sufrir. No, tampoco es de esa forma, ¿no? Él está diciendo, le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Amén. Inclusive Pablo, antes ya sabía lo que le iba a pasar. Claro. Me van a perseguir, me van a arrastrar, porque él le iba a mostrar, como está diciendo aquí, cuánto debe sufrir por mi nombre. Amén. Entonces, amén. La revelación de Dios, ¿no? Es una revelación que Él nos da para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Dice, no había manera de que Ananías hubiera podido conocer estos detalles si el Señor no se los hubiera revelado. Entonces hay que ser como sensibles, como les dije yo hace como 15, 20 días, sensibles a la voz del Espíritu Santo, ¿no? Para que Él nos revele qué hacer, ¿sí? Para no confundirnos, sino si Dios nos dice algo y es seguro que va a ser así, vayamos tranquilos, Dios va a preparar todo, va a arreglar todo, va a hacer todo, y nosotros seamos como ese instrumento, como dice acá en la palabra, ese instrumento elegido para ver la gloria de Dios en otras personas. Amén. Dice, el Señor no solo le dio conocimiento, sino también instrucciones. En obediencia fue a visitar a Saulo, oró por él y lo alentó. Saulo se recuperó de su ceguera, o sea, se sanó también, ¿no? Ahí, de su ceguera, y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué necesitaba Pablo después de todo eso? La llenura del Espíritu Santo. Un encuentro con Dios. ¿Sí? Entonces necesitaba, como hablamos hace 8 días, el poder para poder ir a evangelizar. Amén. Porque yo creo que para él no iba a ser nada fácil, ¿sí o no? Yo no creo que para él iba a ser nada fácil. ¿Por qué? Porque como la gente lo conocía, que él era un terrible hombre que mataba, que destruía, que estaba consciente que había que perseguir a los creyentes. Y es más, él también se dan cuenta que él tenía cartas de las autoridades. Él tampoco iba así por ir, sino que tenía cartas de las autoridades para arrastrar, para llevar, para arrestar a los creyentes y llevarlos a la muerte, inclusive. Entonces la gente, ¿qué iba a pensar? Lo vieron, ¿se acuerdan cuando lo vieron también cuando llegó a Jerusalén? Se asustaron, dijeron, no, este no era el que nos perseguía, el que nos mataba. Y entonces, no, espere, él ya se convirtió, dijo otro, no, espere que ya, ¿sí? Cuando, ¿cómo es que se llama? Bernabé va con él y van a donde están los discípulos, los apóstoles, Pedro, Juan. Él les dice, no, tranquilo que él ya se convirtió de verdad. Sí, él ya no es Saulo, ya es Pablo. Tenían la duda. Exacto, cualquiera dudaría de Pablo. Cualquiera iba a dudar de Pablo porque va a decir, bueno, si lo hizo, lo puede hacer aquí. Lo que no entendían, y por eso la conversión de una persona que ha sido tan terrible y tan mala, es una conversión
es solamente hecha por Dios, que cambia todo lo que Él hizo y le da otra forma. Hay una transformación total. Amén. Una transformación total. Entonces, por eso dice que necesitaba ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Cuando evangelicemos nosotros y cuando vayamos a evangelizar, nosotros necesitamos ser llenos La del llenura del Espíritu Espíritu Santo, sí, señor. Siempre decirle, Espíritu Santo, lléname, dame tu sabiduría, dame tu inteligencia, dame tu poder. Si Él los impulsa a poner las manos sobre un enfermo, por más que sea un cáncer, pues bueno, si se le muere la persona al otro día, pues eso nos pasó alguna vez. Yo me acuerdo con Aurita yo estaba recién convertido y una vez nos mandaron a orar por una viejita, sí, a un hogar. Yo me acuerdo que fuimos los dos y yo pues ya llevaba como más de un año en la iglesia o no, yo sé cuánto tiempo más, y nos fuimos a orar y Dios dijo, oren por ella, y la viejita tenía cáncer, la viejita, y nosotros fuimos y oramos. Señor, sánala si es tu voluntad, levántala, Dios mío. Todos salimos todos contentos y al otro día nos contaron, no, se murió. O sea que nosotros dijimos, ay Señor, y ahora. Antes la familia no les echó la culpa. Sí. Pero sí, nosotros éramos muy nuevos, sí. Fuera salva. Conocer, es que ese era lo importante, que conociera a Jesús. Exacto. Uy. Menos mal que no está la familia, sigan. Uy, perdón. Pero, a ver, hay cosas que suceden, ¿no? Pero uno dice, al fin y al cabo, así uno sea muy nuevo o muy ignorante en las cosas, Dios tiene un propósito. Pero también nosotros evangelizamos, ¿te acuerdas la compañera mía en quinto bachillerato? Ah, sí, que tenía lupus. Fuimos al hospital a orar por ella. Nosotros íbamos a ir con unos compañeros de colegio el jueves y el Espíritu Santo ese mismo lunes me dijo, tienes que ir hoy. Hoy era ese mismo día, sí. Y ese mismo día nos fuimos con la hermana Teresa, que nos contó la Virgen, y ella no sabíamos nosotros, había sido jefe, amiga de la jefa enfermera de esa clínica del Hospital San José. El Hospital Bogotá o algo así me llama. Cerca, sí. Bueno. Quedan cerquita. Y con ese carnet pudimos entrar. Fuimos los únicos que pudimos entrar ese día. Oramos y ella murió en la casa. No alcanzaron ahí los compañeros del jueves. Ese lunes, pero fue el Espíritu Santo también. Sí. El Señor me dijo cuando nosotros estábamos en el colegio, dijo, no, tiene que ir. No se escuchó el testimonio, no se escuchó. Yo se lo puedo. Vamos a escuchar nuevamente el testimonio de algo que nos sucedió. Cómo el Espíritu Santo, cuando nos habla y nos dirige a hacer algo, hay que hacerlo en el momento y obedecer. ¿Qué tal, por ejemplo, la niña se hubiera dicho, ay no, yo voy otro día? No, vaya, mire, la calle se llama así, él está donde un señor que se llama Judas, vaya. ¿Era hoy o hoy? Sí. No era otro día. Es específico. Cuando estaba en quinto de bachillerato, una compañera de mi curso enfermó de un momento a otro y nos trajeron la noticia que estaba hospitalizada y tenía lupus. De hecho, ella ya estaba aislada. Sí, muy y joven. nos pusimos de acuerdo casi todo el salón para ir a visitarla ese jueves. Pero eso era un lunes cuando nos dieron la noticia. Y ya habíamos cuadrado todos que íbamos a ir el lunes, pero a mí el Espíritu Santo me dijo, no, tienen que ir hoy, tienes que ir hoy. Y yo llegué a mi casa y le comenté a Hernando, y estábamos de novios. Entonces nos fuimos con la que era nuestra líder en ese momento en la iglesia, y ella era una persona que tenía acceso a ese hospital porque no dejaban entrar, ni siquiera era horario de visitas. Pudimos entrar, ella estaba inconsciente, pero ella me reconoció cuando yo le hablé, hizo la oración de fe. Recuerdo que la mamá llegó en ese momento y se puso brava por haber estado nosotros ahí, pero la mamá llegó después. Dios la demoró, alcanzamos a hacer la oración de fe. Ella quedó ahí calladita, quietica, porque pues sí sé que me escuchó, ella me movió sus ojitos, me apretó la mano, porque yo le preguntaba, y salimos con la hermana Teresa en ese momento, y nos vinimos para la casa. Al otro día yo llegué al colegio y ya había la noticia que ella había muerto esa noche.
Entonces mire lo que hace Dios, ¿no? Era ese día porque era el día que Dios la iba a llamar a su presencia. Amén. Entonces, sí, hay que estar preparados, ¿no? Y Dios prepara también momentos y situaciones para que uno también obedezca y haga lo que Dios dice que debemos hacer. Amén. Bien, dice ahí también después se contó a sí mismo entre los pecadores de los cuales dijo, yo soy el primero. Sí, ¿qué dijo Pablo? Eso, él se contó entre los pecadores. Miremoslo en 1 Timoteo 1:15, o sea que él necesitaba saber en qué condición estaba, ¿no? A ver, ¿quién lo tiene? Micro. Primera de Timoteo 1:15. La TLA. Esto es verdad y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen, y yo soy el peor pecador de todos. Pero Dios fue bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna. 15:16, ¿no? Amén. Ese es el primer versículo que nos aprendimos en el estudio bíblico. Entre los pecadores de los cuales dijo, yo soy el primero. Amén. Dice, pero el poder del Espíritu Santo se transformó, pero el poder del Espíritu Santo le transformó en gran evangelista, fundador de iglesias y maestro. Mire todo lo que este hombre hizo después de su conversión, todo lo que Dios hizo. Ok, ya estamos aquí. Hoy estamos ya terminando hoy la lección, qué bueno. Pero vamos a responder las preguntas de acuerdo a lo estudiado de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta número 11. ¿Qué dice la pregunta número 11? ¿De cuántas maneras el Espíritu Santo le ayudó a Ananías para que ayudara a Saulo? ¿De cuántas maneras? ¿Qué cree usted? ¿Se acuerdan el texto de referencia de Hechos 1:8? Amén. Exacto. ¿Qué fue lo primero que pasó ahí en la vida de Pablo? Una de las maneras que el Espíritu Santo ayudó a Ananías para ayudar a Saulo. Demostró la calle, demostró qué estaba haciendo Pablo, demostró que ya lo había visto en una visión. Bueno, eso fue lo antes de, pero ya digamos, la forma de ayudarlo a Ananías. ¿Cuál de esas sería, por ejemplo? Lo convenció de pecado. La pregunta es de cuántas maneras el Espíritu Santo Por eso. ayudó a Ananías para que él ayudara a Pablo. Por eso. Lo convenció de pecado a Saulo. No, pero es que está preguntando ¿de cuántas maneras el Espíritu Santo le ayudó a Ananías? Le ayudó a Ananías, exacto. El Señor le reveló a Ananías datos acerca de Saulo. Sí. Se lo reveló en una visión por medio de la palabra de conocimiento. Pero ¿cuántas maneras? De 4 maneras. La primera, demostró dónde estaba hospedado, ¿cierto? La calle, todo, qué estaba haciendo, que él también le había visto una visión, y que Saulo le dijo a Ananías que Saulo había sido escogido para servirle, pero también iba a sufrir por causa del Señor. Para mí es una palabra de conocimiento. Es una de ellas. Sí. Sí, también instrucciones. Pero mire que también nosotros, de acuerdo a lo estudiado, podemos ver ahí que lo que Dios le dio a Ananías, o el Espíritu Santo le dio a Ananías, fue amor. ¿Sí o no? Le dio amor y valentía, porque él dijo, no, yo no, ¿cómo así? Luego yo he escuchado que este hombre es terrible, que sí. Por eso es las maneras que el Espíritu Santo ayudó a Ananías. A Ananías para que fuera. ¿Qué hizo? Lo llenó de valentía, lo llenó de amor y le dio una palabra de conocimiento.
¿Qué hizo él? Lo usó también en el área de la fe, ¿sí? Porque él fue y oró y se sanó o no. Recibió la vista, fue bautizado y luego lo alentó. O sea, hay muchas maneras de que pasaron ahí. Claro, muchas cosas hubo ahí. Amén. Entonces, bueno, ustedes pueden colocar cualquiera de las que han dicho también ahí, ¿no? Dice que los quedó, que los tocó un tiempo ahí, entonces que se recuperaba. Bueno, 3 días sin comer. sí, pero en la casa de Judas, ¿no? Solamente él fue el instrumento que fue allá donde este hombre y allá oró por él, luego lo alentó allá y ya, eso fue algo que Dios hizo. Pero lo hizo a través del Espíritu Santo, ¿no? Por esa, exacto, digo que ahí lo más importante es lo que él supo, la palabra de conocimiento, es eso. No, porque son varias, o sea, ¿en cuántas maneras? Entonces ahí hay varias, ¿sí viste? Le dio palabra de conocimiento, le dio amor y valentía, ¿sí? Lo usó en la fe, a Ananías. Le dio instrucciones para que fuera, dónde estaba, cómo estaba. Exacto. Y en qué condición estaba, porque se acuerda que él dijo, vaya porque él está orando en ese momento. Sí. En la otra versión dice la calle recta. Es igual. Muy bien. Pregunta número 12. ¿Cuáles 2 palabras usó Ananías para hacerle saber a Saulo que creía en su conversión y lo aceptaba con amor? Hechos 9:17. Si quiere leamos esa cita para que nos ayude a la respuesta. ¿Cuáles 2 palabras? Amigo Saulo, el Señor Jesús se te apareció cuando venía hacia Damasco. Bien, ahí hay 2, sino que está traducida de otra forma, en otra versión, véanla en otra versión. Momento, verso 9:17, el 17. Sí. ¿Sí? Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Ok. Entonces, al principio, ¿cuáles son las 2 palabras que él usa? No, las palabras que él usa cuando llega y lo ve. Hermano Saulo. 2 palabras, hermano Saulo. Ahí dice amigo. Amigo Saulo. Esas son. Pero la traducción es más como hermano, ¿no? Hermano Saulo. Porque esas son las palabras que usó Ananías para hacerle saber a Saulo que... No, que creía en su conversión, porque una persona cuando ya llama a otro hermano es porque somos de la misma, en lo que hemos creído, ¿no? Uh-huh. Bien. Que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Y además que fíjate algo tan bonito, él le dice, el Señor se te apareció. ¿Quién le había dicho? ¿Sí o no? Claro. A Bernabé en ese caso. A Ananías. ¿Quién le dijo que él le había pasado? Eso también le hizo a Saulo darse cuenta que él era enviado por Dios. Claro, y que era un hermano convertido también. Estaba afirmando como su conversión ahí. Y lo aceptó con amor. Listo. Y la última pregunta. Encierra en un círculo la letra correspondiente a cada declaración correcta. Amén. Ahí vamos a ver cuáles son las correctas y cuáles las incorrectas. Entonces la A dice, el Espíritu Santo nos da amor y valentía. ¿Correcta? Correcta, muy bien. B, también recibimos poder para convencer a la gente de su pecado. ¿No? Léanla bien. También recibimos poder para convencer a la gente de su pecado, claro. No. ¿Quién es el que convence de pecado? Ah, el Espíritu Santo, no somos nosotros. Entonces esa es incorrecta. Esa frase es incorrecta. ¿Sí ve que a veces uno piensa que uno es el que va y convierte a la gente?
Nosotros no convertimos a nadie, iglesia. Amén. El don de discernimiento de espíritus nos es dado para nuestra protección o para ayudar a alguien. Bueno, pueden ser las dos, pero ¿es correcta o incorrecta? El don de discernimiento de espíritu nos es dado para nuestra protección o para ayudar a alguien. ¿Es correcta o es falsa? Es correcta. Claro. Amén, es correcta. Muy bien. Y la D dice, el amor de Dios es más fuerte que el amor humano. ¿Correcta o incorrecta? ¿Por qué? A ver, uno por uno. A ver, cada uno va a dar un concepto. A ver, ¿quién tiene los micrófonos? A ver, Sandrita. Yo digo que es correcta porque el amor de Dios es más fuerte que el amor del ser humano. ¿Por qué? ¿Cómo es el amor del ser humano, por ejemplo? ¿Nosotros se amamos como ama Dios o no? No, ¿Cierto que no? no amamos O sea, no es igual tan fuerte, porque no es igual. nosotros somos envidiosos, somos de todo, tenemos. En cambio Dios es uno. Tenemos o sea, muchas fallas, ¿no? A veces decimos tenemos, amar, pero sí. no amamos. Ujú. En cambio, el amor de Dios es más poderoso, más fuerte. No amamos sinceramente, mientras que Dios sí. Amén. A ver, otra opinión más. Más o menos la versión es parecida. Cuando nosotros pensamos, con el solo hecho de compararlo ya me parece como odioso porque el amor de Dios es inmenso, eso no tiene medida. Amén. Mientras que el amor de nosotros, pero el hecho está en que si nosotros aprendemos a amar a Dios que no lo hemos visto, podemos amar a los demás. Amén. Eso es cierto. Bueno, pues imagínese el amor de Dios, que Él es la fuente. Entonces, exacto, ni modo de ir a comparar el amor de Dios con el amor del ser humano. El amor de Dios es un amor ágape, el amor del ser humano Exacto. es un amor filial Filial o un amor eros. o eros. Siempre el amor de Dios será un amor ágape. ¿Qué es el amor ágape? El amor de Dios. ¿Sí? El filial es de amigos, o el eros es de pareja, pero el amor de Dios permanece para siempre fiel, es más fuerte que el del ser humano. ¿Sí? Nosotros no podemos tener el mismo amor que tiene Dios, aunque Él nos imparte amor para que nosotros mostremos, pero no nuestro amor, sino el amor de Dios a otras personas. Es correcta, sí, esa frase es correcta. Muy bien, iglesia, entonces terminamos, a ver, hoy fue más fácil. Terminamos ya esta quinta lección. Ahí en su última página es para que ustedes comprueben si las respuestas que dieron a las 13 preguntas del estudio están bien o están mal. Entonces ahí las pueden comparar, las pueden corregir si las pusieron mal, aunque aquí las desarrollamos, así que no tenemos nada así tan mal. ¿Ok? Bien, iglesia, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y nos veremos en la próxima lección, que es la lección número 6. Amén, la lección número 6. Y nos quedan después esas 4 más. Oremos, démosle gracias a Dios por este tiempo. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra es verdad. Tu palabra nos ha enseñado hoy tantas cosas maravillosas y lo primero es que somos instrumentos, que somos personas elegidas por ti para llevar un mensaje a una persona que está recién convertida o quizás no se ha convertido. Te pedimos que nos des instrucciones, que nos reveles dónde están, aún cómo se llaman, qué están haciendo. Mire todo lo que pasó con Ananías. Era un ser humano, era un creyente, pero también recibió una revelación de parte de Dios. Y sobre todo que aprendamos a obedecer cuando Dios nos dice que debemos obedecer la palabra. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que hoy hemos aprendido, por los dones que están ahí en Primera de Corintios. Gracias por esta historia de Ananías, por esa conversión de Pablo que nos da mucho ejemplo, Señor, para que nosotros sepamos que para Dios no hay nada imposible. Él puede convertir al hombre o a la mujer más terrible en un hijo o una hija de Dios. Señor, te damos gracias, ayúdanos porque tenemos los dones, tenemos el Espíritu Santo que va con nosotros
y con Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. Señor, muchas gracias te damos en esta noche. Bendice a mis hermanos que hoy terminaron con nosotros esta lección de este estudio bíblico, de cómo compartir las buenas nuevas a otros. Señor, bendice a mis hermanos que están acá, a los que quizás van a ver el estudio después, más adelante, bendícelos también, háblales a través de tu palabra y ayúdanos, Señor, a llevar ese mensaje en nuestra boca, que no nos dé miedo, que no nos dé temor hablarle a quien sea, porque sabemos que cuando tú nos mandas a un lugar y cuando tú nos das una instrucción de que vayamos a hacerlo, si obedecemos, todo tú ya lo tienes preparado, Señor, y solamente somos instrumentos elegidos para llevar esa palabra a esa persona o a esa familia, a ese hombre, a esa mujer, a ese niño, a ese joven. Ayúdanos, Espíritu Santo. Gracias por la iglesia Veraca, bendícela, bendice a los hermanos y pon esa palabra en el corazón de cada uno para que hagamos la obra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Señor, muchas gracias te damos. Amén y amén. Aleluya. Te agradecemos por haber estado con nosotros hoy. Te invitamos a nuestra próxima reunión. Miércoles, reunión de enseñanza bíblica 7 de la noche. Viernes, reunión de oración 7 de la noche. Domingo de celebración familiar, 11 de la mañana. El segundo domingo del mes, comparte con nosotros en nuestro ayuno congregacional y Santa Cena. Si deseas ver de nuevo el mensaje de hoy, visita nuestro canal en YouTube, Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. O ingresa a www.veracabogotá.com. Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Honramos a Dios, la familia y la iglesia.